E.T. El extraterrestre. Por Héctor Rosales. 7 de febrero de 2026. Porque la pusieron en TV Azteca. Esto era normal. Conexión con el personaje en la sesión de fotos para el audiolibro, el cantante Michael Jackson abrazó a la marioneta original de E.T. y se emocionó mucho, sintiendo que el personaje era real. Lloró en varias ocasiones por E.T. Michael Jackson sentía una profunda conexión emocional con la película E.T. el extraterrestre 1982, dirigida por el masón Steven Spielberg. Jackson narró el audiolibro álbum de la historia, titulado E.T. the Extraterrestrial. Michael Jackson lloraba en el estudio de grabación al punto que se suspendía la grabación, se emocionaba demasiado con esta historia. Se dijo que por identificación personal Jackson sentía una conexión personal tan fuerte con el personaje de E.T. que se dice que lloró durante la grabación de la narración del audiolibro. Jackson fue víctima de abuso sexual en la secta perversa de esclavitud y alienación Testigos de Jehová, derivada de la masonería. Jackson constantemente parecía sufrir una severa confusión entre la realidad y la fantasía. Michael se sentía a menudo como un extraterrestre pero también un niño Peter Pan de Disney, como alguien incomprendido en el mundo, lo que lo llevó a identificarse con la soledad y aparente dulzura del personaje. Canción emotiva como parte del proyecto, Jackson cantó la balada Someone in the Dark, una canción que refleja el sentimiento de soledad y la búsqueda de compañía, temas centrales en la película. Alguien en la oscuridad. La amante del siniestro ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Katy Perry también hizo un feo video con un siniestro E.T. en Supernatural. Ella también tiene trastornos de personalidad y a veces se refiere a sí misma en tercera persona llorando diciendo que ella, Hudson, su verdadero apellido suyo real es nadie e insignificante. Esos sentimientos son comunes en esclavos mentales. Que se sienten aislados, invisibles o viviendo otra vida. Confundiendo realidad con fantasía. La historia original E.T. era un monstruo que destruía todo a su paso, pero Spielberg la cambió. De hecho, si vemos los bocetos originales del extraterrestre tiene cara de malviviente y depredador. Nada que ver con el personaje tierno de la película. Es extraña para mí esta película porque desde que nací la he visto infinidad de veces. Y hoy la opinión más impopular sería que haya alguien a quien no le guste. Yo sinceramente, y hasta les parecerá extraño, no me incomoda. Sin embargo, hoy me he decidido a interpretar qué es realmente esto, que quiso plasmar Spielberg, y las historias secretas detrás. A mi juicio el mensaje oculto es un Mesías que no es Jesucristo obrando milagros, revive las plantas, cura la herida del dedo del niño, etc. Cuando las burlas de Hollywood por abuso sexual infantil contra Michael Jackson se descararon, pusieron al actor acusado de violación infantil Charlie Sheen golpeando a una parodia de Michael Jackson, y también parodiando los extraterrestres que en su raza, el pene sería el dedo con la luz. Hay una escena en que en Halloween unos niños salen vestidos como Yoda, el hombre verde de Star Wars que es el gran maestre de la Orden Templaria Jedi, y E.T. lo reconoce y quiere hablarle. George Lucas incorporó la raza a sus películas, se les ve en el Senado. Como en todas las películas de este tipo es patente la paranoia, una persecución y guardar un secreto entre niños que se le oculta a todos los adultos. Esta es la constante de sus películas, y no está bien. Los niños deberían poder tener la confianza en sus padres o en algún adulto de confianza. Algunos dirán que es el reclamo a las familias destruidas o disfuncionales. Al margen de este drama infantil, y que se quería que la película reflejara cómo pensaría un niño. Spielberg repetirá ideas raras mesiánicas en sus películas con extraterrestres, encuentro cercano del tercer tipo, Indiana Jones y Calavera de Cristal, E.T., e inteligencia artificial al final, cuando los extraterrestres le reconocen el alma al niño robot y le hacen real su sueño, como una versión extraña de Pinocho, etcétera, etcétera. En la Calavera revela que no son extraterrestres sino espíritus de otras dimensiones que atraviesan a nuestra realidad por distintos portales y ellos exigían sangre a los mayas y aztecas. Ante esto mi autoconfrontación me dice esto que es grave, tampoco se podría considerar determinante, dado que se podría asumir que en el universo pueden haber seres buenos o malvados de una misma raza. Pero a esa objeción de mi mente, antepongo el concepto religioso. Pues E.T. no parece conocer a Cristo, o un Dios ni venir de una civilización religiosa en algún sentido, y obviamente que para una civilización laicista, tan ateizada eso pasa por alto como chocante mi pregunta, pero si conociéramos un extraterrestre esa sería mi primera pregunta, no la tecnología, no qué comen, a quién le rezas, quién es sagrado para ti. Según Spielberg se basó en su amigo imaginario en la soledad tras el divorcio de sus padres. Él hablaba solo. Pero este amigo no era Cristo en la mente de un judío reformista y posterior masón. La primera mención del padre en E.T. es una escena breve donde Elliot dice que no puede hablar con su padre porque estaba en México con una mujer llamada Sally. Su amante. Adulterio. Sí, traición imperdonable. La mamá está molesta. No entiende por qué se fue a México. Incluso dice que su padre odia el desgraciado México. Lo más importante es que Elliot está siendo regañado por su familia, por todos, convencidos de que lo que vio no fue real y que es un niño mentiroso. Bueno, si es mentiroso un niño, que está sufriendo no se puede culparlo.
¿Para qué les cuentas si no te creen? Tu familia está destruida, nadie te va a ayudar. Elliot dice específicamente papá si me hubiera creído. Él ni siquiera lo recuerda. Los niños sin papá tienden a idealizarlo, que el haberlo tenido hubiera podido hacer las cosas distintas. Conexión siniestra con encuentros cercanos comienza en México, desierto de Sonora. Un tipo deja a su esposa y a sus hijos para irse con una mujerzuela a México y dice que es para buscar iluminación filosófica y espiritual y descubrir la presencia extraterrestre. Esa es buena para un bastardo sin principios. Es la historia de un hombre vil metido en una secta de culto demoníaco e inhumano como el New Age, el Vaticano II sinodal santero, perfecto lavado de cerebro. Porque ya ven que ahora andan diciendo que no tenemos la verdad y que solo sabemos que no sabemos nada, cuando eso es contrario a la palabra revelada. El padre sube a la montaña, la Torre del Diablo espera. La Torre del Diablo, no está siendo muy explícito Spielberg. De la Torre del Diablo baja una nave, en donde baja un nuevo evangelio que para los cristianos debe ser anatema destruido. Encuentros cercanos del tercer tipo. 1977 acaso fue la primera película que encarnó la escenografía ideal de la cita programada con una inteligencia del espacio exterior, ya que llevó al mismo destino, las montañas. La Torre del Diablo de Wyoming, a un contactado místico Richard Dreyfuss y a un científico Frano Uai Strufo, que interpretaba al legendario ufólogo Jack Valle. Siguiente tema. La película tuvo importancia para la Casa Blanca. Ante el presidente de Estados Unidos que fue primero actor de Hollywood, Ronald Reagan, se presentó la película en la Casa Blanca. Reagan, socio del Illuminati, Kissinger y Bob Hope, expertos en lavado de cerebro, esclavitud sexual, en cárceles, escuelas y psiquiátricos. Reagan, socio del Illuminati, Kissinger y Bob Hope, expertos en lavado de cerebro, esclavitud sexual, en cárceles, escuelas y psiquiátricos. De la entrevista de Quinta Spielberg, el fragmento más impactante es el que le dedica a la película de E.T. En la Casa Blanca en 1982. Se confirman los rumores de la proyección privada y aclara el diálogo, o mejor dicho el comentario que Reagan le susurró al cineasta cuando la película finalizó. Quinte, he escuchado una historia que te quería comentar. No sé si será verdad, pero un amigo que hace efectos especiales me habló de una proyección privada de E.T. para Ronald Reagan. ¿Has escuchado algo sobre esto? Steven Spielberg, estuve ahí. Quint, lo que escuché fue que, cuando Reagan la vio, empezó a hablar de lo próxima que estaba a la realidad y que lo sacaron de inmediato de la sala. Eso es verdad. Steven Spielberg no se lo llevaron de la sala. Era el presidente de los Estados Unidos. Nadie podría llevárselo de la sala. Fue en la sala de proyección de la Casa Blanca y Reagan se levantó para agradecerme haber llevado la película y mostrársela al presidente, la primera dama y a sus invitados, entre los cuales estaban Sandra Day O'Connor en su primera semana como juez de la Corte Suprema, y también unos astronautas. Pienso que Neil Armstrong estaba ahí, no estoy el 100% seguro, pero fue una noche increíble, de las más increíbles. Comentario: Neil Armstrong y posiblemente Buzz Aldrin, dos importantes masones y controlados mentales que fueron a la luna. Fin del comentario. Reagan se puso de pie y miró a su alrededor, casi como si estuviera sacando cuentas de cuánta gente había, y dijo: quiero agradecerte por traerte a la Casa Blanca. Hemos disfrutado mucho de tu película, y luego miró alrededor y dijo: y hay muchos aquí, en esta sala, que saben que todo lo que se vio en esa pantalla es absolutamente cierto. Y lo dijo sin sonreír. Pero eso dijo y todo el mundo se rió, para que quede claro. La sala entera se rió porque lo presentó como un chiste, pero no sonreía cuando lo dijo. La sala se rió y nunca me olvidaré de la conversación que tuve con el presidente. Me llevó a un costado y me dijo: no me sale la imitación a Reagan, me encantaría poder imitar su voz maravillosa, entrecortada. Nancy Reagan estaba a su lado y el presidente me dijo: solo tengo una crítica sobre tu película. Le pregunté: ¿cuál es? Me dijo: ¿cuánto duraron los créditos del final? Le dije: no sé. Quizá 3 o 3 minutos y medio. Él me dijo: en mi época, cuando era actor, nuestros créditos duraban quizá 15 segundos. Fin de la entrevista. El chiste de Reagan, con seriedad, fue que la historia era tan buena que hasta alguien la podría creer presentada de cierta forma, como pasó con la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que al menos generó cierto temor, aunque la gente no entendía si lo que dijo la radio era una invasión comunista o extraterrestre. Ellos tendrían quizá insinuado que podría ser real en un sistema de sugestión mundial para imponer un nuevo orden de las cosas, como una falsa fe mundial. Una basada en ambientalismo, cambio climático, LGBT, socialista, global, migrante, con un anticristo, y esto no porque ET sea malvado, que nunca se explica qué hacía en la Tierra. El personaje es conmovedor, para eso es,
pero lo digo porque sé de lo que son capaces, conforme a las cosas que ellos creen en la secta Illuminati. Spielberg odia al presidente Trump, pero se llevaba bien con Reagan. ¿Tú por qué crees? Porque Reagan no era un cristiano real, Trump sí es un verdadero converso. De hecho no es converso, nació cristiano y solo lo ha retomado, como a muchos nos ocurrió. Trump convoca a que todos recemos en mayo. Entonces en cierta forma la idea de un extraterrestre bueno per se, sería un error de criterio para aceptar todo lo que venga, sin preguntarse por lo fundamental que definiría si alguien es un buen o mal visitante. Los niños son inocentes y aceptan muchas cosas fácilmente porque no pueden juzgar acertadamente lo que ven, pero con la edad sí se ve, ni el mensaje, mensajero o el canal. Entonces, siempre debe tenerse presente que para interpretar a Hollywood, no se puede hacer a partir de una película, sino por lateralmente con otras películas y series de la época o del mismo director, que fueron dominantes, eso al unirlo puede crear un mapa en movimiento de que define mucho lo que podría o no ser creíble para las masas. Para nosotros no es extraña la inteligencia artificial porque crecimos viendo series en que computadoras parlantes son personajes de historias complejas, solo por poner un ejemplo. Ahora para concluir, ET parece ser una especie de ser espiritualmente iluminado, que baja y hace milagros. ¿Cuál es su credo o Dios? ¿En nombre de quién hace los milagros? No se dice. ¿Por qué vino? Tampoco, aunque plantea que hizo un bien, al hacer recuperar el respeto de su familia para Elliot. También se mostró al mundo y deja constancia de la existencia de vida inteligente en otros mundos. ET no aborda en ningún momento la postura de las religiones, ni de los gobiernos, solo sé la gente de una localidad común, es decir los que no tienen el poder. Su reacción finalmente es la aceptación del fenómeno Q benigno. Todo buen artista tiene tanto una versión infantil como adulta para una misma idea, y esto parece que lo hizo intencionalmente. Las posibilidades están en el aire, porque muchos hemos visto cosas extrañas en el cielo alguna vez. Como sea, tú ya sabes que preguntar a cualquier forma de vida inteligente, no puede haber error en la respuesta. Héctor Rosales Oficial 2026